Muy buenas tardes, Miss. Yo soy Canel Miguel y vengo a exponerles lo que son los tipos de la personalidad. La personalidad es la diferencia que distingue una persona de la otra. Es el concepto que es... Muy buenas tardes, Miss. Yo soy Canel Miguel y vengo a exponerles lo que son los tipos de la personalidad. La personalidad es la diferencia que distingue una persona de la otra. Es el concepto que explica y posibilita ofrecer una especificación técnica y teórica del grupo de peculiaridades que tiene un sujeto, que lo caracterizan y lo diferencian de los demás. ¿Me se ha preguntado alguna vez cuáles son los tipos de la personalidad? Para saber cuáles son los tipos de la personalidad, vamos a usar unos ejemplos. Su temperamento. Cada persona tiene su propia personalidad. La conducta de cada individuo puede ser influida por diversos puntos. Puedes conocer el modo de una persona por medio del trato cercano, sus características o sus cambios de humor. Así es como una persona se distingue de la otra. Cuando una persona haya vivido diversas situaciones en su vida con otra, puede detectar varias respuestas predecibles en ella, desde el parentesco del entendimiento. ¿Cuáles son las características de la personalidad? Todas las personalidades son distintas según sus características principales. Tienen rasgos de personalidad, alusiones personales, trastornos, etc. Aun cuando cada persona es distinta y exclusiva, tenemos dos características de la personalidad: las personas introvertidas y las personas extrovertidas. Las personas introvertidas son las personas tímidas que se le da mejor laborar de forma más lenta y concentrada, con más cuidado al detalle, lo cual a veces le lleva a preocuparse por todo y es recurrente a tendencias de pensamientos obsesivos. En el mundo que vivimos culturalmente, se considera que la personalidad atrevida y social es mejor, y por esta razón mucha gente es retraída, se siente presionada al modificar su personalidad para encajar con los estándares, con las personas, y se hace pasar por una persona extrovertida, lastimosamente. Las personas extrovertidas. Los individuos extrovertidos acostumbran a ser superiores en pensar sobre la marcha y laborar en distintas actividades tomando más peligros. Se defienden mejor con sus capacidades sociales para ser más asertivas. Ejemplo, un ejemplo de una persona extrovertida y que puedes darte cuenta de que es una persona extrovertida son las personas que abusan mucho del celular y de las redes sociales, ya que al conectarse con las redes sociales es más proclive en estar en contacto con muchas personas. ¿Cómo afectan los tipos de la personalidad? La personalidad se forma constantemente. ¿Y cómo nos perjudica la personalidad? Toda persona es más feliz cuando se conoce a sí misma. Es importante presenciar el autoconocimiento, ya sea por medio de las técnicas como que ayuden a descubrirte a ti mismo. ¿Para qué? ¿Qué es el indicador un indicador de la personalidad? Un indicador puede ser el indicador de Myers-Briggs. El MBTI, como se sabe en inglés, es un examen de la personalidad con base a los trabajos de muchos psicólogos, científicos y psiquiatras y define cuáles son los tipos de la personalidad. Bueno, los que ellos plantean. Perdóneme. El indicador de Myers-Briggs toma presente 8 funcionalidades psicológicas que se usaba para teorizar cuáles son los tipos de la personalidad. Sugiere un sistema de preguntas que sirven para aprender el modo, las preferencias y la forma de ser de cada persona, que se acomodan a ellas mismas, que caen en ciertas categorías, por así decirlo. ¿Cómo funciona el MBTI? El indicador de Myers-Briggs usa 4 dicotomías con 2 extremos para cada una para aprender sobre la personalidad. Dichos componentes son los siguientes: la extraversión, que representa la letra E; la introversión, que representa la letra I; la intuición, que representa la letra N; o intuición, o la sensación, que representa la letra S; el pensamiento, que representa la letra T; o el sentimiento, que representa la letra F.
el juicio, que representa la letra J, y la percepción, que representa la letra P. Cada individuo responde a las preguntas como se le den a él mismo, y las preguntas que le son planteadas en el examen reflexiona sobre su forma de ser, pensar y sentir, lo que provoca que ésta sea un instrumento de medición basada en la introspección. Desde esta respuesta se agrupan los datos logrados y de esta forma se establece saber cuáles son los tipos de la personalidad y sirve para explicar mejor la forma de ser y las preferencias de ti mismo. Al hacerte este examen te servirá mucho para definirte y para saber qué tipo de persona eres. Podemos desglosar cuáles son los tipos de la personalidad teniendo el indicador de Myers-Briggs. En total son 16 tipos de la personalidad. Aquí no se aprecia, pero las escribí. Son 16 tipos de la personalidad, cada uno distinta de la otra. Muchas gracias.